El problema a presentar es una aplicación de Bernoulli. Bueno, pues tenemos un problema el cual nos dice que tenemos un recipiente de altura L mayúscula y diámetro D mayúscula, el cual contiene un líquido con densidad ρ y capacidad calorífica específica C. Nos dice que en la parte inferior existe un tubo de descarga de diámetro D minúscula y nos dice que consideremos que en el tiempo t igual a 0 se inicia la descarga del líquido en el tanque y el líquido presentaba una altura inicial h0. Nos pide que encontremos la altura del fluido dentro del tanque como una función del tiempo. Bueno, pues para esto, ¿qué debemos realizar primero? Primero hay que analizar que lo que nos está pidiendo el problema es que encontremos una ecuación donde la altura esté en función del tiempo. Y viendo esto, la variable independiente sería el tiempo y la dependiente sería la altura. Comenzaremos en la figura con un balance de materia. En el sistema, pues, comúnmente tenemos entradas menos salidas es igual a acumulación, pero en el sistema que estamos estudiando no hay entradas, entonces nos queda de la siguiente manera. Las salidas las podemos expresar como el flujo másico de salida y la acumulación como la variación de la masa con respecto al tiempo. El término de la izquierda, que son las salidas, también se pueden escribir como la densidad por el flujo volumétrico de salida, y el término de la derecha lo podemos expresar como la variación de ρ por b con respecto al tiempo. El término de la densidad en el lado de la derecha lo podemos sacar de la derivada, ya que el fluido pues es un líquido incompresible y nos quedaría como está expresado hasta la derecha. Y al tener pues los dos términos ρ de ambos lados se eliminan y nos queda expresado de esta forma, donde tenemos que tenemos menos el flujo volumétrico de salida es igual a la variación del volumen con respecto al tiempo, siendo el volumen el del fluido y no el del tanque, no hay que confundir eso. El término a la izquierda, que es de la salida, también se puede expresar de la siguiente forma, donde tenemos el área de la salida por la velocidad del fluido en el punto B. Esos puntos A y B serán utilizados a continuación en la ecuación de Bernoulli. Y si recordamos que en el planteamiento del problema, en el enunciado, nos mencionaban los dos diámetros, el diámetro mayor y el diámetro menor, siendo pues el diámetro menor por donde está saliendo el fluido. Entonces, para sacar el área utilizamos ese diámetro, en donde obteniendo el área de salida, que sería el pi por diámetro al cuadrado, que es el diámetro menor sobre 4, pues lo sustituimos en la ecuación y nos queda de la siguiente forma. Ahora sí, tenemos lo que es el volumen del tanque, pero también puede ser el volumen del fluido cuando el tanque se encuentre lleno, la cual es volumen es igual al pi por el diámetro mayúscula, que sería el diámetro mayor al cuadrado, sobre 4 que multiplica a L. Pero como les decía, el tanque, el fluido, el volumen del fluido va cambiando conforme pasa el tiempo, entonces tenemos que expresarlo con una ecuación que esté en función del tiempo, y nos queda de la siguiente forma. Al cambiarlo en función del tiempo, pues tenemos que cambiar lo que sería la L mayúscula por la altura en función del tiempo. Entonces, si esta ecuación, pues como el volumen del fluido se encuentra cambiando con el tiempo, tenemos que derivar las ecuaciones con respecto al tiempo. Lo que sería el pi por diámetro al cuadrado sobre 4, eso no se encuentra dentro de la derivada, pues ya que es una constante. Y si recordamos en ecuaciones, unas cuantas ecuaciones anteriores, donde sustituimos el área de salida, que, que lo multiplicamos por la velocidad del fluido en el punto B, nos daba igual a la variación del volumen con respecto al tiempo.
Entonces, esa variación del volumen con respecto al tiempo la sustituimos en esta última ecuación, igualándolo al término de la derecha. Nos queda expresado de esta forma y a continuación pues simplemente se despeja lo que sería la velocidad del flujo en el punto B, y si se dan cuenta pues se eliminan algunos términos y se agrupa, quedando el resultado ese de la velocidad del flujo volumétrico del fluido, perdón, en la posición B sería igual a menos el diámetro mayor sobre el diámetro menor al cuadrado, que a su vez multiplica la variación de la altura con respecto al tiempo, llegando ahí a nuestro punto final del balance de materia, sin poder hacer algo más. Pero esta ecuación pues nos va a servir a continuación. Siguiendo con el problema, procedemos a hacer la ecuación de movimiento, o también conocida como de Bernoulli, que pues es al fin y al cabo un balance de energía, teniendo como primer término lo que sería la energía potencial de ambos lados, le sigue lo que es la energía cinética y por último las presiones en respectivos puntos A y B. Hay que hacer una serie de consideraciones para ajustarla al problema, teniendo como primer consideración que la presión en A y B sería igual a la presión atmosférica, que el nivel del punto B sería igual a 0 y el del punto A es igual a la altura en función del tiempo. Con lo anterior, pues tenemos que la velocidad del fluido en A sería igual a la disminución conforme va cambiando la altura con respecto al tiempo. Si esas consideraciones las sustituimos en la ecuación de movimiento, pues entonces nos queda una ecuación como esa. Y teniendo algunos términos que se pueden eliminar, como lo que son las presiones, y el primer término del lado de la derecha se expresa de la siguiente forma. Si podemos observar en el último término del lado de la derecha de la igualdad, observamos lo que sería un medio, o sea, un medio de ρ por la velocidad del fluido en el punto B al cuadrado. Si recordamos que en el balance de masa en la diapositiva anterior obtuvimos una ecuación final que nos daba la velocidad del fluido en el punto B, pues lo utilizamos aquí y la sustituimos. Entonces la ecuación se expresa de la siguiente forma, teniendo del lado izquierdo pues lo mismo y del lado derecho ya sustituida la ecuación de la velocidad del fluido en el punto B. Si nos damos cuenta, podemos eliminar algunos términos aquí de forma que multipliquemos todo, ambos lados, por 2 sobre ρ, para que la ecuación pues nos quede un poco más pequeña y sea más fácil de trabajar. Además que podemos eliminar esos términos ya que son constantes y es un fluido incompresible. Entonces nos queda la ecuación ya reducida, y aquí también para eliminar algunos signos podemos elevar al cuadrado todo lo que se encuentra dentro de los paréntesis de ambos lados. Elevando al cuadrado pues se eliminan lo que son los signos negativos. Del lado izquierdo se elimina el signo y pues se elevan al cuadrado la derivada. Y del lado derecho el signo de igual forma se elimina y los exponentes se suman. Y ya la derivada de la altura con respecto al tiempo pues se eleva al cuadrado. Siguiendo con las ecuaciones anteriores, en la ecuación de movimiento, pues lo que se hace a continuación es simplemente pasar al otro lado lo que sería la derivada de h sobre dt, que está al cuadrado. Esta pues pasaría restando y lo que continuaría sería factorizar, la cual se factoriza por factor común, quedándonos de la siguiente forma. Que al lado derecho nos quedan los diámetros elevados a la 4 menos 1. Si suponemos que el diámetro mayor sobre el diámetro inferior elevado a la 4 es mucho mayor a 1, lo que procede es que se desprecia ese menos 1. Esto porque estamos dividiendo un número muy grande sobre uno muy pequeño.
el cual nos daría un valor muy grande porque también se está elevando a la 4. Por ejemplo, para que se entienda más, si en el diámetro mayor, que sería la D mayúscula, tenemos un valor de 10 metros y en el diámetro menor tenemos un diámetro de 10 centímetros, a la hora pues, realizar esa división, vamos a obtener un número muy grande que luego también se está elevando a la 4. Entonces va a ser muchísimo más grande todavía el número. Y si a ese número pues simplemente le restas un 1, como lo estamos resolviendo de forma analítica, pues podemos despreciar ese término para facilitar los cálculos. Ya si utilizamos algún software, pues ya se facilita todo lo que estamos resolviendo, pero como estamos resolviendo de forma analítica, pues se desprecia. Supongamos que le restamos un número muy grande a un número muy chiquito. Un número muy chiquito a uno muy grande. Entonces, pues ya nos queda sin el menos 1 y procedemos a despejar lo que sería la variación de la altura con respecto al tiempo. Esto porque le vamos a sacar la raíz y pues no hay mucho que explicar, se le saca la raíz a los términos. Lo que sí es que como bien sabemos, las raíces tienen dos posibles soluciones, la positiva y la negativa. Nosotros vamos a tomar la negativa, ya que el tanque, lo que estamos buscando es cómo el tanque va cambiando cuando se va vaciando. Entonces, pues como el tanque se va vaciando, lo que utilizamos es la resta, porque va disminuyendo lo que sería el volumen del fluido. Procedemos luego a hacer una separación de variables, donde de un lado vamos a tener solamente términos de h y del otro de t, teniendo del lado izquierdo pues las h's y del lado derecho lo que son el tiempo. Esto para continuar con la integración. Pues integramos de tal forma que vaya del lado izquierdo desde h0 hasta cualquier h y del lado derecho desde un tiempo cero hasta un tiempo cualquiera. Si se dan cuenta, pues no está la raíz, pero simplemente lo que se hizo fue que solamente se acomodó diferente porque está elevado a la menos un medio. Esta raíz pues también es sencilla de elaborarla, ya que solamente se utiliza la fórmula de u a la n sobre n más 1. Bueno, pues ya resolviendo la integral, como les comentaba, solamente era u a la n sobre n más 1. Nos queda de la siguiente forma, el cual pues podemos multiplicar el 2, o sea, llevarlo hacia arriba, y nos queda de la siguiente forma. Que pues el primer término, que sería 2h a la 1 medio, se despeja y se lleva el otro hacia la derecha y nos queda así. También lo podemos dividir para que nos quede más simplificado todavía el término, lo podemos dividir entre 2 y nos queda así. Y para que solamente nos quede h en ambos lados, lo elevamos al cuadrado y pues solamente nos va a quedar del lado izquierdo la h sola y del lado derecho también el h subíndice 0. Y pues del lado derecho también lo que va a formar va a ser un binomio que posteriormente se va a pasar a resolver. Como les comentaba, de lo anterior pues simplemente tenemos el término de h en función del tiempo y del lado derecho se nos forma lo que es un binomio. Si lo resolvemos, pues multiplicamos lo que sería el primer término, o sea, el primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, el cual nos queda así. Si pues lo podemos simplificar, eliminando algunos signos y valores, multiplicando, etcétera. Por ejemplo, en el primer término tenemos el negativo, el cual pues al multiplicar menos por menos sería más. El 1 medio sería un cuarto, que luego al multiplicarlo por el 2 de la raíz que también se va,
Luego multiplicando el 2 por un cuarto nos quedaría un medio. Y luego el cuadrado se hace a la 4, el t se eleva al cuadrado. El segundo, por ejemplo, ahí se elimina el 2 y se multiplica también por lo que sería el h0 a la 1 medio, y ya el último simplemente nos quedaría h0, que está expresado así, como les comentaba. El cual pues esta, si se dan cuenta, ya no se puede simplificar más, y ahí nos quedaría ya lo que sería la altura del fluido dentro del tanque como una función del tiempo, que era lo que nos pedía el problema. Resolviendo así, pues ya simplemente obteniendo los valores podemos introducirlos y obtener lo que sería la altura del fluido, y esta sería nuestra solución final.